Ya. Listo, profesor. Está activado el audio. Ok. Buenas noches con todos, muchachos, muchachas. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy me está apoyando la Miss Heidi, el dictado. A ver, por favor, si están escuchando, levanten su mano virtual para confirmar. Ok. Muy bien. Sí, maestro, estamos escuchando. En la clase anterior nos habíamos quedado en la fase 7 del enfoque cuantitativo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver la fase 8, que es la recolección de los datos. Ahora, como ven ahí en la diapositiva, ya estamos en la fase 8 de 10, ¿no? Empezamos con la fase 1, que era la idea, luego pasamos al planteamiento del problema, luego la revisión de la literatura, luego la visualización del alcance del estudio, el planteamiento de la hipótesis, el desarrollo del diseño de la investigación, luego pasamos a definir nuestra selección de la muestra, que fue la clase anterior, y ahora hoy nos toca la fase de recolección de los datos. ¿Sí? Como bien saben, este enfoque cuantitativo es un enfoque de manera ordenada. ¿Qué quiere decir? Que si no culminamos una fase, no podemos pasar a la siguiente. Y como ustedes saben, la fase 3, que es la revisión de la literatura, es la fase donde tenemos que leer la mayor cantidad de información que está relacionada a nuestro tema. ¿Sí? Y como comentario, algo que ustedes ya conocen, es que en el enfoque cualitativo, la revisión de la literatura se lleva a cabo en todas las fases. ¿Sí? Se trabaja en paralelo. En cambio, acá en el cuantitativo no. Acá sí, para pasar al alcance, en la fase 4, tenemos que terminar necesariamente la fase de revisión de literatura. Esa es la principal diferencia entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí ustedes ven una pregunta. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? ¿En qué consiste? Cuando ustedes le indican, vamos a hacer la recolección de los datos, ¿qué entienden por recolectar datos? Entonces, en esta lámina vamos a entender a responder esta pregunta. ¿Sí? Obviamente ustedes anteriormente han elegido su diseño de investigación. ¿Sí? Y luego de eso, han seleccionado su muestra. ¿Sí? Como una especie de recuento de las fases, ¿no? Luego de eso, ya tienen su problema de estudio y hipótesis. Entonces, la siguiente etapa es la recolección de los datos. ¿Y qué entendemos por recolectar datos, muchachos? Entendemos que es una actividad que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. ¿Sí? ¿Ya? Y este plan ¿qué incluye? Determinar cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. ¿Sí? O sea, es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones, registros, de documentación, de archivos, de una base de datos, etc. Tienen que definir de dónde van a sacar la data. Se recuerda que en el enfoque cualitativo la data la obtenían en base a sus sesiones de clase y para eso elaboraron unos formatos de entrevista, dinámica, sesiones, checklist. Sí, acá no. Acá ustedes pueden hacer eso o también pueden recurrir a documentos ya publicados, pueden acudir a personas expertas,
O sea, la fuente puede ser de datos, puede ser de distinto lugar. ¿Ya? Lo otro que caracteriza puede ser en dónde se localizan estas fuentes. ¿Sí? La mayoría de la fuente ahora pues es en internet, ¿no? Pero también puede tener fuentes en asociaciones, en universidades, en los institutos, en los clubes, en las revistas. O sea, ¿de dónde van a recopilar fuentes, no? ¿Dónde van a recopilar esas fuentes? ¿O dónde se localizan? Luego es a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Por ejemplo, si es en el internet, el medio sería pues mediante la laptop, ¿no? Descargando archivos, enviando correos, o de repente por WhatsApp. Ya esta fase de por qué medio vamos a recolectar los datos implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaríamos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos, ¿sí? Esas palabritas confiables y válidos, recuérdense porque eso lo vamos a estudiar más adelante. O sea, en esta clase, unas cuantas diapositivas más, vamos a ver a detalle qué significa la palabra confiable y válido. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? En el punto de ¿qué dice? Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan utilizarse? Y respondamos al planteamiento del problema. Acuérdense que todo está girando alrededor del planteamiento del problema. Todo lo que hacemos nosotros en recolectar datos es para buscar responder a las preguntas del planteamiento del problema, ¿sí? A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí parece que sí, ¿verdad? A ver, diapositiva 3, por favor. Ya está, profesor. Ya. Ahora vamos a ver cómo se nutre este plan de recolección de datos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Se recuerdan las variables? Bueno, acá vamos a encontrar las variables, los conceptos y los atributos a medir, ¿sí? Pueden ser contenidos en el planteamiento de hipótesis o directrices del estudio. Las definiciones operacionales. ¿Qué quiere decir esto? La manera como hemos operacionalizado las variables. Es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. Luego está la muestra, los recursos disponibles, que son tiempo, apoyo institucional, económico, lugar, acceso a la información, etc., ¿no? Y ahora sí, vamos a abordar uno de los temas vitales de la clase de hoy, ¿no? ¿Qué significa medir? ¿Sí? ¿Qué entendemos por medir, muchachos? Nosotros todos los días, en nuestro quehacer, siempre medimos. Siempre, siempre. Por ejemplo, todos los días que medimos, nuestro tiempo. Todos los días. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Para ir al trabajo, para ir a las clases, para hacer el desayuno, el almuerzo, para prepararnos, para estudiar, siempre medimos el tiempo. O sea, hacemos la actividad de medir siempre. Pero alguna vez nos hemos preguntado qué significa medir. ¿Qué entendemos por medir? Por ejemplo, acá en la figura vemos
una mano sosteniendo a una persona, ¿sí? Y esa persona la están midiendo, ¿no? Con un calibrador, con un vernier, con un pie de rey, ¿sí? Es una medida, es un instrumento de medición milimétrico. ¿Qué quiere decir? Que las unidades con las que mide es el milímetro, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, yo mido 1,67, pero 1,67 ¿qué? Centímetros. Y si eso lo expreso en milímetros, ¿cuánto sería? 1670 milímetros. ¿Sí? Nos damos cuenta que la unidad de milímetros es más precisa que la unidad de centímetros. Y si queremos ser más precisos, podemos seguir profundizando, ¿no? Ya de los centímetros pasé al milímetro, y si quiero ser más preciso, ya paso a los micrómetros, ¿sí? Y si quiero ser más preciso, a los nanómetros. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que les comento? Que la medición es ajustable, no tiene un ajuste, tiene un rango. Como les comentaba en las clases anteriores en las balanzas, ¿no? Cuando ustedes pesan algo, la balanza en lo que les da el valor es un valor promedio, no es el valor puntual, porque nada se puede medir de forma puntual, ¿no? Entonces les comenté lo de las balanzas. La balanza siempre cuando pesa tiene una variación, fluctúa los valores. Lo que hace él es saca un promedio y les da ese valor. Igual, por ejemplo, estas personas, cuando ustedes miden una persona, nunca van a tener un valor específico, ¿no? O un valor exacto. No, nunca, porque acuérdense que en la vida real nada es exacto, todo es aproximado. De esa misma manera, en la investigación, cuando ustedes van a hacer una medición, la medición nunca va a ser exacta, siempre vas a tender a aproximarte. Y es por eso que cuando hablamos de enfoques cuantitativos de mediciones, hay rangos de tolerancia de error que son aceptables. ¿Sí? A ver, ¿qué dice acá en el texto? En la vida diaria medimos constantemente. Al levantarnos por las mañanas, miramos el reloj despertador y medimos la hora. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua en la tina o la ducha, calculamos la cantidad de café que vamos a tomar, igual la cantidad de azúcar. Nos asomamos por la ventana, estimamos cómo será el día para dedicar a lavar la ropa, a ver el tráfico. O sea, siempre estamos midiendo, muchachos. Nuestro cerebro, de forma inherente, automática, mide. Siempre está midiendo. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad de medir. Y siempre que medimos hay que tener en cuenta que nunca va a ser exacto. Muchos de los investigadores hacen una investigación queriendo obtener el valor exacto. Y nunca van a obtener el valor exacto, pues muchachos. Siempre se sacan promedios. ¿Sí? Y más aún en el enfoque cuantitativo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las correlaciones, las estadísticas? Las estadísticas justamente son eso, ¿no? Son valores promedio. Siempre se habla en rangos. Nunca hay un valor exacto. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, ustedes a la persona que está en la figura del centro, está con una regla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes tienen, a ver, un cuaderno. Si a ustedes les dan una wincha, les aseguro que la mayoría me va a decir, cuando yo les diga, a ver, miran el cuaderno, cuánto de longitud tiene. Va a haber diferentes respuestas. De repente un alumno me dice, mide 30 centímetros. Otro alumno me dice, no, mide 29.5 centímetros. Y otro alumno me dice, no, mide 29.75 centímetros. ¿No? Y así van variando. Porque su forma de medir también es distinta. No todos miden de la misma manera. Y esa medición se ve afectada a veces porque de repente su wincha ya está deteriorada. De repente la wincha de unos tiene más precisión que las otras, ¿sí? Para un mismo objeto que es el cuaderno.
Entonces, todas esas cositas se tienen que analizar en la investigación, o se tienen que tener en cuenta, ¿no? Si no tienen en cuenta eso y ven variaciones, se van a empezar a complicar en vano, ¿sí? Como se dice previamente, se van a tranquear en vano. Tienen que saber que siempre una medición tiene sujeta a su margen de error, siempre, siempre. Todo instrumento, por ejemplo, que ustedes ven en el día a día, un termómetro, o cuando miden su presión, ven ahí un relojito que mide su presión. Todos esos miden valores aproximados, no miden valores exactos, ¿sí? Eso hay que tener bien en cuenta, muchachos. A ver, ¿qué nos dice acá en la lámina? Toda investigación cuantitativa aplica un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis. Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente. Por tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta, ¿ves? Ojo. Miren con ese detalle. Desde luego, no hay medición perfecta. Es casi imposible que representemos con fidelidad variables como la inteligencia emocional, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, el abuso sexual infantil y otras más. Pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables que se van a observar mediante el instrumento de medición que desarrollemos. Se trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo. Al medir, estandarizamos y cuantificamos los datos. Así es. Ahora, recuerden también que una vez mencionamos qué significaba estandarizar, ¿sí? Ustedes ven acá en la figura derecha inferior, hay dos engranajes, ¿sí? Una dice estándar y el otro dice process, ¿sí? O sea, si los traducimos, uno sería proceso, el otro sería estándar. Bueno, estándar en ambos idiomas es lo mismo, ¿no? Solo que se escribe estándar, nada más, sin la D en español. Pero, ¿qué nos quiere decir? Que cuando ustedes tienen un proceso estandarizado, ese proceso ya es uniforme. Cuando lo aplique Pepito o Juanito, van a hacer lo mismo porque ya está estandarizado, está uniformizado. Eso significa estándar. ¿Sí? Significa un procedimiento normado, regulado, formalizado. ¿Sí? A ver, ¿quién conoce un procedimiento estándar? Claro, ¿me puede mencionar un procedimiento estándar? Que conozcan, que de repente lo han escuchado, lo han visto, pero no sabían que era un procedimiento estándar. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, cuando suben si quieren viajar en avión, y hay un procedimiento, ¿no es cierto? No todos pueden viajar en avión como lo hacían antes. Ahora tienes que poner doble mascarilla, tu careta, ¿sí? Y hasta algunos antes pedían la prueba del COVID. O sea, todos estaban normados, estandarizados. Para los que quieran volar, viajar, tienen que cumplir una serie de requisitos. Ya, algo similar, o de hecho eso es un estándar. Que los que vuelan de Piura a Lima, de Lima a Iquitos, de Iquitos a Pucallpa, a cualquier parte del Perú, tienen que estar sujetos a ese procedimiento, porque es un estándar. Si no lo cumples, no vuelas, ¿no? Así de simple. Y los Son como las reglas, profesor. Los estándares, muchachos, hay en todas las especialidades. Maestro, Todas las especialidades. ¿Sí? disculpe, ¿pueden también ser de una empresa, los estándares? Claro que sí. Es más, la estandarización nació en el sector privado. ¿Sí? Si ustedes ponen a investigar un poquito la historia de la estandarización, esto surge a raíz de que, a ver, haciendo un paréntesis, ¿ya? En Estados Unidos, en la época en que no había electricidad, lo que alumbraban en las casas de esas épocas era con aceite, con querosene,
tenían su lamparita, prendían con un mechero y esa llama era la que les daba la iluminación en las casas. Pero ¿qué pasaba? Que las empresas que hacían esta querosene lo hacían de forma desordenada. Unos vendían en envases de medio litro, otros de un cuarto, otros de medio galón, hasta otros ni siquiera tenían medidas, lo hacían a una medida que encontraban por ahí. Y al no estar una sola medida, lo que pasaba que era, y aparte de que los envases no todos tenían la misma construcción, algunos eran defectuosos, tenían fugas y ocasionaban incendios. Hasta que un señor llamado Nelson Rockefeller estandariza la medida de comercializar el queroseno, lo estandariza. Y a raíz de esa estandarización, o sea, él uniformiza, ¿no? Dice, ¿saben qué? Si quieren vender querosene, ahora el envase debe ser de lata, debe ser soldado, debe tener tales dimensiones, debe estar con la etiqueta que dice querosene, con el símbolo de la calavera para que sepa que es combustible. Todo eso lo estandariza y con eso disminuye bastante los incendios. Entonces, como dice su compañera, el sector privado es el que impulsa la estandarización, ¿no? Porque ustedes han visto, hay diferentes marcas de carros y esas marcas de carros tienen repuestos, ¿no? Imagínense que cada marca saque un solo repuesto, o sea, sería todo un caos, ¿no? Cada marca con sus repuestos, pero cuando ya estandariza, hay una entidad, una entidad que fiscaliza, que regula la fabricación de autos y lanza su estándar para fabricarlos. Entonces los repuestos ya son más accesibles, son mejor elaborados y pasan por un control de calidad. Y no solamente se cumple en los automóviles, se cumple en todas las profesiones. Todas las profesiones tienen estándar, inclusive en los mismos institutos, universidades que imparten clases, estamos sujetos a ser fiscalizados por la SUNEDU. La SUNEDU también tiene sus estándares, tiene sus normas que tienen que cumplir, tiene una serie de requisitos para que puedan dictar clases o para que un colegio pueda dar clases. Tienes una serie de requisitos y hace poco se puso de moda pues que la SUNEDU estaba cerrando universidades porque no cumplían el estándar. Entonces, de ahí nace, ese es el concepto del estándar, ¿no? Tener un procedimiento normalizado, regulado y que constantemente está monitoreado. A ver, la siguiente lámina, por favor. Profesor Raúl, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Podría ser, habla Marta Dávila, podría ser el estándar cuando se le va a sacar a los donantes de sangre. A los donantes, claro, para donar también hay una serie de cuestionarios. No has tenido que tener o consumir alguna sustancia, que tienes hemoglobina alto. O sea, no cualquier persona puede donar sangre. Ya esto está estandarizado porque en lugar de hacerle un bien a la persona que recibe, le va a hacer mal. O sea, allá hay un estándar, está bien, son ejemplos. Ya. Gracias, profesor. O sea, profesor, tendría similitud a un requisito prácticamente, ¿no? La estandarización. Claro que sí, es un requisito, ¿no? Inclusive, a ver, y eso se cumple en todo. Por ejemplo, cuando una persona, sea hombre o mujer, busca una pareja, también tiene su estándar, ¿no? O sea, tiene sus requisitos mínimos, no dependiendo ya pues de cada persona, ¿no? Cada uno tiene sus exigencias. Y eso es lo mismo, en cualquier industria, cualquier especialidad, en la educación, en legal, en ingeniería, en medicina, en agronomía. Siempre hay niveles mínimos. ¿Y quién te da los requisitos mínimos? El estándar. Entonces el estándar, lamentablemente, no puede hacer esa actividad, ¿no? Compañera Dayana, tu audio está encendido. Así es, muchachos. Ya creo que ya tenemos en claro qué es un estándar. Por eso que ustedes cuando ven unos comerciales, ¿no? Por ejemplo, de leche, de productos de alimentos o de electrodomésticos, te dicen, ¿no? Fabricado con los más altos estándares de calidad.
¿no? O sea, quiere decir que cumplen normativa. Es más, miren, las normativas, lo que dan la hora son las normativas americanas, las normativas europeas, porque esas son las más reguladas, ¿no? Que esté hecho un producto de calidad, que no dañe el ecosistema, que no tenga productos secundarios, efectos secundarios en las personas. Y lo que hace el Estado como Perú, copia esos estándares, ¿no? Cuando saca un decreto, cuando saca una resolución, lo que hace es, y cúmplase el estándar número tal, te pone un estándar americano, un estándar europeo. Copiamos. Ahorita nosotros estamos copiando lo que sacan otros países, ¿no? Ya seguramente, y la tratamos de adecuar a nuestra realidad, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que hay estándares que tenemos que cumplir. Sí, igual que si ustedes, por ejemplo, quieren abrir un negocio, que tienen que pedir un permiso a la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad, ¿qué les exige? Su plano civil, eléctrico, su plano de evacuación, su extintor, que si es comida tiene que tener su carnet de sanidad. Todo eso son unos estándares, ¿sí? Que no se le ha inventado el amigo de la municipalidad, sino que le exige para que la municipalidad dé el permiso a una persona responsable, que no va a atentar contra los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son estándares. Y como les digo, muchachos, ustedes vean en la luz, cuando tramitan su luz, ¿qué les piden? Lo mismo, ¿no? La caja del medidor, su plan, su título, que ustedes sean los dueños. Toda actividad que ustedes hagan con una empresa, llámese luz, agua, municipalidad, gobierno, educación, todos tienen una serie de requisitos, la famosa burocracia, y eso se ampara en la estandarización, muchachos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar. Profesor, buenas noches. ¿Podríamos decir en este caso que el estándar puede ser el patrón que sigue alguna de sus variables, digamos, ya que usted está tocando que eso puede expresarse o decidir en todo caso en colegios, universidades o empresas? Claro, el estándar, al fin de cuentas, viene a ser una serie de requisitos que se deben de cumplir, que si tú no cumples cualquiera de ellos, no vas a poder acceder a lo que estás queriendo hacer o lo que estás queriendo adquirir. Es una serie de requisitos. Finalmente, el estándar se traduce en una serie de requisitos. Y por eso es que siempre va acompañado del famoso control de calidad. El control de calidad justamente vela porque esos requisitos sean cumplidos, que no estén bypaseando ni estén debajo de algún valor. No, por ejemplo, ahora cuando entras a un supermercado te miden la temperatura. Si tú tienes menor a 37, vas a entrar. Pero si tienes más de 37 ya no entras. Entonces, ¿quién hace el control de calidad ahí? Es la persona que te mide la temperatura. ¿Y cuál es el estándar? Es mediante una pistola que mide la temperatura, medir en la mano, en el cuello de la persona que va a ingresar. El que tiene más de 37 no ingresa, lamentablemente. Así es, muchachos. A ver, ahora sí, esta diapositiva, la diapositiva número 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Y acá viene la famosa frase de la noche: confiabilidad. Confiabilidad, validez y objetividad. Y confiabilidad parece una palabra complicada, pero no lo es, muchachos. Todos sabemos qué significa confiar, ¿no? La famosa confianza. Ya, ese mismo concepto que tienen de confianza es lo mismo para confiabilidad. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué tenemos primero por confianza? A ver, digamos, ¿qué pasa si ustedes quedan en una reunión con unos amigos o amigas? ¿Ya? O una amiga nada más, ya, quedan con una amiga. Dicen, vamos a encontrarnos en el centro comercial a las 10 de la noche. No, hay toque de queda, ¿no? Ya a las 3 de la tarde. Pues ustedes van a las 3 y su amiga llega a las 4. Dicen, ya bueno, se le ha hecho tarde. Otra vez quedan para las 3. Y ustedes van a las 3 y su amiga llega a 3:40. Y así sucesivamente su amiga nunca llega a la hora. Entonces yo les pregunto, ¿esa amiga es confiable para las reuniones? ¿Llegan a llegar puntual?
No, maestro, no es confiable y No, profesor. no tiene veracidad en sus palabras. Y no respeta tampoco, ¿no? Su amiga. Exacto. O sea, quiere decir que como nuestra amiga nos dice sí, pero nunca llega a la hora, lamentablemente no es confiable. No se puede confiar. No podemos ir con certeza que la vamos a encontrar porque no tiene la capacidad, no tiene esa virtud de ser confiable. Ya es lo mismo acá, ¿sí? Pero la confiabilidad, como estamos hablando de medición, vamos a vincularlo a mediciones, ¿sí? Del mismo modo en que nuestra compañera no es confiable, cuando nosotros realizamos mediciones, tenemos que ver que esas mediciones sean confiables, ¿sí? Solamente trabajamos con mediciones confiables. Con mediciones que no son confiables no podemos trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, Claro, que sea verdadera. así es, no, pero vamos a ver, con el texto que dice en la diapositiva, vamos a tenerlo más claro. Miren, que dice acá, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que se aplica, en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ahora se citan con otra amiga o con un amigo? Ustedes le dicen al amigo, ya nos vemos a las 3 en punto en el centro comercial. Ustedes llegan y ya encuentran a su amigo ahí. Llegó 5 minutos antes. Y le dicen, no, ahora le voy a ganar. Ahora le digo a las 2. Ustedes van a las 2 y su amigo está 1:55. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ese amigo es confiable, ¿no? ¿Qué nos dice el ejemplo? Para que ustedes digan que es confiable, tienen que haberlo citado, no sé, pues ponle 3 veces. Lo ha citado 3 veces en el centro comercial a las 2 de la tarde y las 3 veces ha estado puntual. Entonces, ese amigo es confiable, ¿sí? En cambio, a su otra amiga la citaron 3 veces y las 3 veces llegó tarde. Entonces, eso no es confiable. Entonces, ¿cuál es, en conclusión, el término confiable? Es aquel que al repetirse te muestra el mismo valor. Ahí tú dices que es confiable. ¿Sí? Bien práctico, ¿no? A ver, ¿qué más dice la diapositiva? Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados y más tarde vuelves a medir y te dice que hay 5 grados y más tarde vuelves a medir que dice 40 grados, entonces al medir el mismo espacio te bota diferentes valores, dices, no, este termómetro no es confiable, no me garantiza que el valor que mido es real. Entonces, ¿qué haces? Tienes que cambiar por otro termómetro, por uno nuevo o de mejor calidad. Sí, eso es la confianza, la confiabilidad. ¿Ya? ¿Qué más? Dicen, asimismo, si una prueba de inteligencia se aplica un mes después y proporciona varios valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones, la prueba no sería confiable, suponiendo que los coeficientes de inteligencia oscilan entre 100 y 135. Los resultados no son coherentes, pues no se puede confiar en ellos. Así es, muchachos. Cuando ustedes hacen una investigación y luego miden los resultados y ven que varían mucho, entonces eso no es confiable. Algo está pasando. Hay que investigar. Hay que investigar para que la medición sea confiable. ¿Sí? Recuérdense qué dice acá el título, la pregunta grande que dice, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? La respuesta es, primero, confiabilidad, luego validez y tercero, objetividad. ¿Sí? Entonces ya hemos visto qué es confiabilidad. Ahora vamos a ver qué es la validez. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí. Muy bien, validez. Bueno, validez creo que es más rápido de entender que confiabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice la validez? En términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, ¿no? Porque son cosas distintas para empezar.
un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empresa. Ajá, para no confundirnos, ¿no? Aunque muy obvio, de completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta métrica, ¿no? Para eso está la balanza, ¿no? O la famosa báscula. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá la validez? Que nosotros tenemos que medir lo que realmente estamos intentando tener el valor. Como es el último ejemplo es claro, ¿no? Yo no voy a querer medir cuánto pesa un saco de arroz con una wincha, ¿no? O con una regla, porque estaría enfocándolo mal. La regla o la wincha son para medir longitudes. Si yo quiero medir el peso de un saco, tengo que usar una balanza. A eso se refiere la validez. ¿Ya? Y en el término de validez hay dos subgrupos, ¿no? O dos campos que los han dividido, que es la validez de contenido y la otra es la validez de criterio. Y el último, la validez de constructo, que también lo vamos a ver. Entonces acá vamos a empezar con la validez de contenido. ¿A qué se refiere? Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. El grado en el que la medición representa el concepto o variable medida. Por ejemplo, una prueba de operación aritmética no tendría validez de contenido si incluyera solo problemas de resta y excluyera los problemas de suma, multiplicación y división. Sí, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, a ver, vamos a ver quién es la más trome en matemáticas del salón. ¿Sí? Y solamente les pregunto sumas, ¿no? Digo, a ver, usted dígame cuánto es 2 más 2, 3 más 3, 5 más 5, 7 más 2. ¿Sí? Y solamente con sumas saco la que es más trome en matemáticas. Entonces, eso no sería lo correcto, ¿no? Si yo quiero saber quién es la que más sabe en problemas en operaciones aritméticas, tengo que preguntarle suma, resta, multiplicación y división para que sea una validez de contenido. Si no, estoy cometiendo un error, porque no sería completo, por eso que es de contenido. ¿Sí? Es como lo famoso en las Olimpiadas, el triatlón. Son varias disciplinas para que se gane la de oro. No solamente lo hago correr, ¿no? Son 4 disciplinas. Acá es similar. A ver, ¿qué más dice acá? Un instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio del contenido de las variables que se van a medir. Así es, ¿no? Ustedes se identifican la cantidad de variables de su investigación, ¿sí? O la cantidad de indicadores. Y lo que ustedes elaboran tiene que abordar a los 4. ¿Sí? A los 4, no solo a uno, si no estarían haciendo una mala evaluación. No, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a hablar de los mejores periodistas de Perú, ¿sí? Y hablo de Nicolás Lucar, de Federico Salazar, y no incluyo a César Hildebrand, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los mejores periodistas, ¿no? Entonces, ese análisis estaría mal, ¿cierto? Porque no estoy incluyendo al mejor. A eso se refiere validez de contenido. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora nos toca la validez de criterio, muchachos. ¿Qué significa validez de criterio? Un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. A ver, supongamos que Fernando trata de medir el grado en que es aceptado por Laura. ¿Ya? Supongamos que hay 2 personas. Acá me dice Laura y el otro es Fernando. Acá dice Fernando, quiere saber si Laura lo acepta o no. Sus cualidades, maestro. ¿Aló? Sus ¿Sí? cualidades puede ser, maestro, en caso de validez de criterio.
que la chica le ve, ¿no? ¿Qué cualidades tiene el muchacho? Claro. Entonces, acá lo que habla el ejemplo es el siguiente, ¿no? Ustedes ven acá abajo las figuras, hay dos personas de la mano y dos personas que se están mirando. Entonces, Fernando va a ser el hombre y Laura la mujer. Entonces, Fernando quiere saber si Laura la acepta. Él qué criterio va a tener, Isabel. Yo me voy a acercar a Laura y le voy a agarrar la mano, dice. Si ella también me agarra la mano, quiere decir que me está aceptando mi acercamiento. Pero si ella me quita la mano, quiere decir que está rechazando. ¿Ya? Entonces él va, le toma la mano y ve que Laura también le agarra la mano. Entonces él pasa al siguiente criterio. A ver, ¿qué pasa si ahora le veo a los ojos? Si es que me rechaza a la vista, quiere decir que me está rechazando, pues, ¿no? Y si me mantiene la mirada, quiere decir que también está aceptando mi acercamiento. ¿Sí? Entonces ven cómo va poniendo los criterios, ¿no? El primer criterio es, le toma la mano, y el siguiente criterio es, le ve a los ojos. Entonces con esos criterios, él como que va teniendo toma de decisiones, ¿no? Si le toma la mano y le corresponde, pasa al siguiente criterio, que es, mírale a los ojos. Entonces, ese es un ejemplo de validez de criterio, muchachos. Y ese criterio, ¿quién lo pone? El investigador. En este caso, el que está haciendo esta investigación de aceptación de Laura es, pues, Fernando. Él pone sus criterios. Y así habrá más criterios que él puede implementar. Igual el investigador tiene más criterios que puede implementar. Sí, es un ejemplo simple, pero práctico de lo que significa validez de criterio. Sí, y aquí en la diapositiva nos dice eso, ¿no? Que de eso trata. A ver, ¿qué más nos dice en la diapositiva? Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Cuanto más se relacionan los resultados del instrumento de medición con los del criterio, la validez será mayor. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre manejo de aviones al mostrar la exactitud con la que el examen predice que también un grupo de pilotos es capaz de operar un aeroplano, ¿no? Los famosos simuladores, ¿no? A ver, a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá vamos a tocar el último de las validez, que es la validez del constructo. Es una palabra bien rebuscadita, ¿no? Constructo. ¿Y qué significa la palabra constructo, muchachos? Bueno, vamos a dar lectura, ¿sí? La validez del constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué también un instrumento representa y mide un concepto teórico. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento. Esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento. Parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con mediciones de otros conceptos o variables vinculadas empírica y teórica. A tales conceptos se les denomina constructos. Un constructo, en conclusión, es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros y debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento aplicado. ¿Sí? O sea que el constructo, en conclusión, muchachos, es la medida que ustedes van a realizar a su investigación. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir en conclusión o en resumen esta palabra de constructo. ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí, profesor. Ok. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, antes que nos gane la hora. A la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver la validez del constructo.
Sí, las 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La base de la revisión de la literatura. ¿Sí? Se establece y especifica la relación entre el concepto o variable medida y los demás conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis. ¿Sí? Recuerden que es bien importante la literatura, muchachos o muchachas, ¿sí? Bastante literatura. El siguiente es, se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. Nosotros ya hemos revisado qué significaba correlaciones, ¿cierto? ¿No? Correlaciones viene a ser qué grado de relación tienen dos variables, ¿no? Por eso es correlaciones. ¿Cómo están vinculadas? ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo una variable, ¿cómo se va a mover la otra? ¿En qué le influye? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habían variables dependientes y variables independientes, ¿no? Cuando vimos ya en clases anteriores. Ahora, punto 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez del constructo de una medición en particular. Y ahí vemos al famoso, en la figura inferior derecha, ahí ¿quién está ahí? ¿Quién sabe quién está ahí? Es el famoso Isaac Newton, ¿no? El famoso físico matemático Isaac Newton. Cuando él estaba pensando debajo de un árbol y le cae la famosa manzana, ¿sí? Y se hace la pregunta aún más famosa, que es, ¿por qué la manzana cae? ¿Por qué la manzana cae de arriba hacia abajo? ¿No? Y al responder, al vincular, él les hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué cae la manzana? Y luego formula una serie de teorías de gravedad. ¿Sí? Y luego esa medición, a esa teoría le hace la medición, lo calcula. Está haciendo su constructo. ¿Sí? Y al final lo que hace su obra maestra en la teoría de gravitación universal. Descubre la ley de gravitación universal. Bueno, Isaac Newton es uno de los genios de nuestra historia. Él inventó el cálculo integral, el cálculo infinitesimal. Lo que ahora estudian en las universidades, mira, él lo inventó por ahí por 1700. Hasta ahora lo estudia, ¿no? Un verdadero genio. Al siguiente diapositiva, por favor. Y así llegamos, muchachos, a la última diapositiva de la clase. Vamos a ver, ¿qué relación existe entre la confiabilidad y la validez? ¿Cómo se relaciona? ¿Ya? Vamos a ver. Ustedes en la parte inferior, muchachos, muchachas, ven 3 figuras, 3 círculos concéntricos de color verde. Están viendo en la primera de la izquierda, que dice tirador 1. O sea, hay una persona que agarra sus dardos, ¿no? ¿Ustedes han visto en las películas? Es como ver un francotirador, maestro. Como, así es. Pero esta vez se trata de un experimento que a una persona le dan unos dardos, le dan 5 dardos y le ponen frente a este blanco y van a ver qué tan buena puntería tiene. Entonces vamos a ver, hay 3 tiradores, ¿no es cierto? Fertilidad. El tirador 1. Vemos que el tirador 1, sus dardos están dispersos, ¿no? Vemos que supuestamente él ha apuntado al centro, pero miren cómo ha dado. Así, por todos lados menos al centro. ¿Sí? Recordemos que era confiabilidad. Para una misma prueba tenía que repetirse el valor, ¿no? ¿Sí? En este caso, en el tirador 1, ningún valor se repite, ¿no? ¿Por qué? Porque ha dado a cualquier lugar, no ha dado al mismo lugar, ¿sí? Entonces, este tirador 1 no es confiable, ¿sí? No es confiable. Ahora, el tirador 2. Y la validez. Para que sea válido sus disparos, sus tiros, tiene que ir al centro, ¿no? al blanco. Pero él ha disparado a todos lugares menos al blanco y disperso. Entonces, este amigo
no es confiable y tampoco válido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar al tirador 2. El tirador 2, si bien es cierto, miren, todos sus disparos están agrupados en la misma zona. Entonces, como que al estar agrupados en la misma zona, él es confiable. Él es confiable, pero no es válido. ¿Por qué? Porque esa agrupación tuvo que haber estado al centro, porque ahí está el objetivo. Él es confiable, pero no es válido. ¿Sí? ¿Sí captan la idea? Él, como está agrupado a un costadito, todos sus tiros están en la misma zona, es confiable, pero al no estar al centro, lamentablemente no es válido, ¿no? Todos sus puntos son 0, porque no le atinó al blanco. ¿Y qué pasa con el tercer tirador? Miren, él sí son agrupados, están agrupados exactamente, sí están agrupados, y sí están en el centro del blanco, sí están en el objetivo. Entonces, ¿qué decimos de este tirador? Este tirador es confiable y válido. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de cómo es que se conceptualiza la relación que hay entre confiable y validez. Muchas veces pensamos que si es algo confiable, está bien, está ok, ¿no? Pero nos damos cuenta que no, porque miren acá en el tirador 2, él es muy confiable porque le da un mismo lugar, pero no le da a la mira, no le da al objetivo que es el centro. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que ser confiable y válido? Así es, tiene que cumplir las dos. Tiene que cumplir las dos. Por eso es que exigen que la medida sea esa, ¿no? Acuérdense, la clase de hoy es medición, recolección de datos, medición. ¿Y cómo tiene que ser la medida? Confiable. Listo, pasa a tu cama. Hay un audio que se está filtrando. Y así, muchachos, el término confiabilidad se aplica también en diferentes disciplinas, muchachos, no solamente en la investigación. Hay bastante temas relacionados con confiabilidad en las empresas, ¿no? Las empresas industriales, ¿no? Confiabilidad, ¿qué tan confiables son sus equipos que no fallan? Se llama confiabilidad mantenimiento centrado en la confiabilidad. También hablamos de confiabilidad en estadística, ¿no? Con la esperanza, con la covarianza. ¿Sí? Y también ahora estamos viéndolo en el método científico, ¿no? La confiabilidad. Sí, es una palabra que todos lo conocemos, pero como ese concepto que conocemos, miren cómo se aplica también en el ámbito científico, ¿no? Confiabilidad. Entonces, muchachos, muchachas, creo que acá todos son muchachas, ¿no? Yo siempre digo muchachos y muchachas, pero viendo ahí en la participación casi todas son mujeres. Entonces, esa es la clase de hoy, muchachas. La clase de hoy es hablar de la medición y sus características, ¿no? O sea, recolección de datos, obviamente vamos a hablar de muestras que se tienen que medir, ¿sí? Cuando ustedes miden, por ejemplo, el grado, ustedes tienen 20 alumnos, entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, y quieren medir sus tallas, por ejemplo, ¿no? O quieren medir el cociente intelectual. Ustedes van a tener que tener, primero que nada, un patrón, el famoso estándar, un patrón. Para hacer prueba de inteligencia ya hay un estándar. Esos números que se piden de ciencia, IQ 100, IQ 120, IQ 130, ya están normados, ¿no? A partir de qué valor se considera inteligente, normal, destacado, encima del promedio. Ya hay una tabla, ¿no? Igual cuando ustedes... Pero ¿qué pasa cuando no hay tabla o cuando no hay estándar? ¿No? ¿Qué hacen cuando no hay un estándar? Ustedes mismos tienen que elaborar su estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tienen que realizar sus requisitos. ¿Sí? ¿Se recuerdan en primer siglo cuando vimos esta tesis de el uso de software del Fisher-Price? Esa investigadora, ella misma hizo sus indicadores, ¿no? Ella misma hizo sus 6 indicadores donde
Uno de ellos era, al niño le hacía dibujar a mano y luego le daba la tablet y le hacía dibujar en la tablet. Y veía quién de 2 salones aprendía más rápido. Si el salón que estaba con el método convencional o el salón que estaba con el método de las tablets, ¿no? Ese era un indicador. Y luego el otro indicador que era pues reconocer la figura geométrica, ¿no? Les daba una hoja impresa con el círculo, el cuadrado, el triángulo, y el alumnito tenía que identificar. Y luego se iba al otro salón que tenía la tablet y hacía lo mismo, pero con la tablet. Ese era unos indicadores, ¿no? Y así ella hizo 6 indicadores. Y cuando mostró sus resultados, mostraba pues que el aula que tenía la tablet aprendía más rápido en menos sesiones que el aula que estaba con el método convencional. ¿Se recuerdan cuando vemos las gráficas? El aula panda con el aula koalas. Entonces, así es como que cuando ustedes no tienen un estándar, un parámetro, ustedes mismos hacen el parámetro, el requisito, el indicador. ¿Sí? ¿Y cómo tienen que ser esas mediciones? Como está acá, ¿no? Confiables y válidas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes dicen, mi indicador va a ser que el alumno reconoce 5 figuras geométricas, quiere decir que el alumno tiene que identificar las 5. Si identifica 4, lamentablemente no pasa. Si identifica 3, no pasa. Tiene que ser las 5. Ustedes por eso definen el indicador. ¿Sí? A ver, Miss Heidi, en la página, en la diapositiva 1, por favor. Muy bien muchachos, vamos a ver que en la siguiente clase vamos a ver ya la fase 9, si no mal recuerdo, que es análisis de datos, y luego ya la subsiguiente, la fase 10. Estamos viendo que estamos yendo en orden. Por favor, repasen las clases. Estas 10 fases, al final de la clase, igual que en el primer ciclo, ya tenemos que saber identificarlo. Estamos viendo uno por uno, con paciencia, con detalle. Entonces, cuando ustedes opten por el enfoque cuantitativo, ya saben las fases que deben ejecutar. Igual, si optan por el enfoque cualitativo, también ya saben qué fases deben de identificar. El tema aquí no es memorizar. Si ustedes memorizan, están perdiendo el tiempo. Ustedes tienen que aprender. Cuando ustedes aprenden, no se van a olvidar. Pero si se memorizan, el día que ya no repasan, se van a olvidar. Ustedes tienen que aprender. Y la única manera que ustedes aprendan es que tomen conciencia que esto les va a servir, tanto para su tesis, su título, como para su vida profesional. El día en que ustedes entren en un aula y quieran hacer una mejora, no vayan a hacer lo que hacen la mayoría, no solamente quedar en palabras. Tienen que documentarlo, tienen que hacer un informe. Y eso es en base al enfoque al método científico. Y el día que quieran hacerlo y no sepan cómo, bueno, pues va a ser triste, pero el día que ustedes quieran hacerlo y sepan cómo hacerlo, que decir cómo lo hago, acá están las 10 fases: idea, planteamiento, literatura, alcance, hipótesis, diseño, selección, demuestra, recolección de datos, análisis y informe. Ese es el poder del método científico. Cuando ustedes hacen el método científico, nadie les puede refutar su informe, porque está basado en el método científico, justamente. Nadie les va a refutar. El único problema es darse el tiempo, la dedicación del tiempo para realizarlo. Porque ustedes ven que son 10 fases, cada fase tiene sus detalles, sus peculiaridades, y eso involucra tiempo, dedicación. No todos pues estamos predispuestos a darle tiempo y dedicación a algo así, ¿no? Son pocos, ¿sí? Y esos pocos son los que destacan, pues, muchachos. Ahí está el valor agregado de cada uno. Por eso es que algunos destacan, no llegan a sobresalir.
Justamente por la dedicación, pues muchachos. Ya eso ya depende de cada uno de ustedes. De mí mi mensaje es que el curso no lo tomen por obligación ni por imposición, ¿no? Llévenlo porque quieren aprender. Por eso lleven. Bueno, muchachos. Muchachas, eso sería todo por hoy. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense del COVID por si acaso. Los que están viviendo por Loreto estar tomando fuerza. Y mantengan el distanciamiento social hasta que ya estemos vacunados todos. Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.